Bueno, esta es la unidad número 2, planeación de recursos humanos, reclutamiento y selección de candidatos. Mi nombre es Dulce Carla González Onofre, estudio en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras, la carrera de Ingeniería Industrial, es de la materia de Relaciones Industriales con el docente Dr. Juan Antonio Cerrato Frausto. 2.1. Planeación de recursos humanos, proceso de planeación, relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos. La planificación de los recursos humanos. La planificación de recursos humanos es una técnica para determinar de forma sistemática la provisión y demanda de empleados que una organización padecerá en un futuro más o menos próximo. Al determinar el número y el tipo de empleados que serán necesarios, el Departamento de Recursos Humanos puede planear sus labores de reclutamiento, selección, capacitación y otras. Proceso de planeación. La planeación de empleo o de personal, que es el proceso por medio del cual la empresa decide cuáles puestos cubrirá y cómo lo hará. La planeación del personal abarca todos los puestos futuros, desde el empleado de mantenimiento hasta el director general. En cierto sentido, el proceso de planeación de recursos humanos es el flujo de sucesos por el cual Dirección Superior asegura el número suficiente de personal idóneo en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Propósitos. Utilizar todos estos recursos con tanta eficacia como sea posible, donde y cuando se necesiten, al fin de alcanzar las metas de la organización. Anticipar periodos de escasez y de sobreoferta de mano de obra. Proporcionar mayores oportunidades de empleo a las mujeres, a las minorías y a los discapacitados. Organizar los programas de capacitación de empleados. Ventajas. Mejorar la utilización de recursos humanos. Permitir la coincidencia de esfuerzos del departamento de personal con los objetivos globales de la organización. Economizar en las contrataciones. Expandir la base de datos del personal para apoyar otros campos. Importancia de la planeación. Toda empresa debe construir una estrategia para alcanzar sus objetivos. Es básico y para ellos también es imprescindible elaborar un plan. Es lo que llamamos proceso de planeación, el conjunto de acciones a seguir para llegar a los resultados que nos proponemos. En todo proceso de planeación debemos de ser conscientes que cuando iniciamos su diseño, el nivel de incertidumbre es alto. Los recursos con los que contamos pueden variar bastante. El proceso de planeación de recursos humanos abarca diversas fases. Pronósticos. El primer paso en cualquier esfuerzo de planeación de recursos humanos es obtener una idea de lo que está ocurriendo en el flujo de personal que entra en la organización, permanecen en ella y luego salen. La manera en que el departamento de personal estima futuras vacantes de empleo es mediante el pronóstico de la demanda de recursos humanos y la oferta de recursos humanos. Los pronósticos de personal sirven para determinar cuántos empleados serán requeridos para dotar a un departamento, de qué tipo son requeridos para una función en particular en 1, 3 o 5 años, cuántos empleados actuales estarán disponibles para cubrir estas necesidades. ¿Habrá escasez o abundancia de empleados? Planes y programas de acción. Una vez que se ha estimado la oferta y la demanda de recursos humanos, se procede a la programación de personal, se fijan los objetivos y se decide sobre las varias combinaciones de actividades, dotación de personal, capacitación, desarrollo y otras. Los resultados de programación son planes de acción que guían las actividades del departamento de personal hacia el logro de sus objetivos. Una vez formulados los planes de acción, el departamento de personal deberá poner en ejecución los planes de acción para alcanzar los objetivos. Control. Su propósito consiste en vigilar las fases anteriores del proceso de planeación de personal y proporcionar retroalimentación de los resultados. La retroalimentación puede ser para la dirección superior para que realice ajustes o los eventos no planeados, para el departamento de personal a fin de mantener sus actividades sobre el objetivo fijado y tener una base de datos para hacer mejoras en su pronóstico y planes futuros. Relación entre planeación estratégica y planeación de recursos humanos.
planeación estratégica dentro de una empresa hace referencia a la misión, objetivos, metas, productos o comercializar y planes de mercadotecnia a realizar, es decir, todo el proceso que permite a una compañía establecerse dentro de un mercado y ser la mejor. Sin embargo, este concepto también tiene cabida dentro del estudio de los recursos humanos. Existen 3 formas en que el Departamento de Recursos Humanos puede apoyar a la gerencia para formular y ejecutar una planeación estratégica. Número 1. Oportunidades y amenazas externas. La Administración de Recursos Humanos puede dar información acerca de cómo se está manejando la mano de obra en la competencia, cuáles son sus planes de remuneración, sus estrategias para un mejor posicionamiento, etc. Además, entrega información sobre la legislación laboral, seguros, planes de salud, etc. En este punto, la gerencia determina qué proyectos podrían imitarse o cuáles no tener en cuenta en la propia empresa. Número 2. Fuerzas y debilidades internas. Si la gerencia desea implantar una estrategia y los empleados no están correctamente capacitados, seguro que esta no funcionará. Antes de tomar cualquier decisión, la gerencia de recursos humanos ayuda a establecer si los empleados pueden cumplir a cabalidad con las tareas que van a ser asignadas. Además, es de gran ayuda para la gerencia saber cómo es el clima laboral al interior de la organización para determinar si están cumpliendo los objetivos de la compañía. Número 3. Ejecución del plan. La Administración de Recursos Humanos debe participar fuertemente en la ejecución del plan estratégico de la compañía. El departamento de personal, por ejemplo, podría dar pautas importantes si existen políticas de reducción de trabajadores, incentivos por desempeño, capacitación a los empleados, etc. Además, cabe recordar que el fin y el propósito fundamental de una compañía es satisfacer al cliente y por tal razón tener empleados comprometidos el 100% con una organización, que nunca descuiden al consumidor es papel primordial para la gerencia de recursos humanos. Subtema 2.2. Reclutamiento, proceso y herramientas. Reclutamiento. El reclutamiento es el proceso mediante el cual la organización identifica y atrae futuros empleados capacitados e idóneos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. El reclutamiento se da cuando surge la vacante. Existen diversos motivos por lo que un área o departamento de la organización registra la existencia de una futura vacante. El primer motivo son las externas, que son económicas, factores sociales, tecnológicas o competitivas. El otro motivo son las organizativas, que son los planes estratégicos, presupuestos, ventas y producción, nuevas actividades o cambios organizativos. Y tenemos como otro motivo las laborales, que son las jubilaciones, las renuncias, la terminación de contratos, decesos o permisos no remunerados. Por lo general, el surgimiento de una vacante se puede establecer con anticipación, salvo una emergencia como un accidente o un fallecimiento. Las renuncias, despidos, jubilaciones y vacaciones, pues esas son previsibles. Por ejemplo, una renuncia se debe avisar por lo menos 30 días con anticipación. Tipos de reclutamiento. Reclutamiento interno. Un primer mecanismo orientado a cubrir una vacante abierta es el reclutamiento interno, es decir, mediante la selección de un colaborador de la compañía para cubrir el puesto. Los mecanismos pueden ser la transferencia simple, la transferencia con promoción y el ascenso. Un proceso de reclutamiento interno debe ser realizado en forma eficaz y transparente. Es importante darle a los colaboradores la oportunidad de expresar su interés por cubrir determinada vacante. Para ello deben existir canales de comunicación que permitan saber que la vacante se ha producido. Reclutamiento externo. Es externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla con personas extrañas. Existen diversas fuentes de reclutamiento externo, que son los candidatos espontáneos. Son aquellas personas que dejan su currículum en la empresa sin que se les haya solicitado, esperando ser tomados en cuenta en un proceso de selección posterior. Las recomendaciones de los empleados de la empresa.
Los colaboradores pueden recomendar a personas para las vacantes que surjan. Anuncios en periódicos. Estos sirven para buscar candidatos para posiciones muy especializadas o difíciles de llenar. Agencias de empleos actúan como puentes entre las vacantes y los candidatos. Las hay tradicionales y online. Empresas identificadoras de nivel ejecutivo o cazadoras de talentos. Son organizaciones dedicadas a la búsqueda de candidatos o posiciones de dirección o ejecutivas por encargo de la empresa contratante. Proceso de reclutamiento. Primero es la publicación de las vacantes. Después, la selección de currículums. Y luego sigue la entrevista con el reclutamiento. Y luego entrevista con el jefe de la vacante. Después la propuesta de empleo y termina con la contratación. Herramientas utilizadas. Está la entrevista no estructurada. Este estilo de entrevista no le provee al entrevistador la información necesaria. Además, la falta de estructura dificulta la comparación y clasificación de los solicitantes porque no responden a las mismas preguntas. Está el currículum o historial profesional, test de habilidades cognitivas y psicomotoras. También tenemos cuestionarios y test de personalidad que son fiabilidad y validez del instrumental, influyen en el grado de acierto de la decisión. Y el reclutamiento 2.0. El reclutamiento 2.0 consiste en utilizar las redes sociales y las web para buscar personas con perfiles que puedan resultar valiosos para tu equipo de trabajo. Se realiza fundamentalmente a través de webs y portales de empleo, las redes sociales como Facebook y Twitter. Subtema 2.3. Selección, proceso y herramientas. ¿Qué es la selección de personal? La selección de personal es el proceso que permite elegir a tu empleado ideal de entre los postulantes. Es ese momento que empieza con el contacto con el candidato y que se produce justo después del reclutamiento. El proceso de selección de personal varía mucho de unas empresas a otras, pues no todas buscan lo mismo ni tienen la misma cultura organizacional. Requisitos de un proceso de selección de personal. La idea del proceso de selección de personal hace referencia a la totalidad de la selección, es decir, a todas las fases que el candidato debe pasar para ser contratado, dicho lo cual ha de cumplir con los siguientes requisitos, que es el proceso ha de estar determinado y correctamente planificado por el Departamento de Recursos Humanos, organizado por el director de Recursos Humanos que decide todas las fases para establecer lo deseable de un candidato y alineado con la estrategia de la empresa. Adecuarse a la cultura organizacional, seguir la estrategia general de la empresa y ser acorde al puesto laboral. El proceso de selección de personal. Un proceso de selección de personal cuenta con diferentes fases por las que irá pasando el candidato y potencial trabajador. Estas son las más habituales. El precribado en la selección de personal. El proceso de selección de personal usualmente comienza con una entrevista telefónica, aunque no siempre es así. Se trata de la entrevista de precribado, un primer contacto con el candidato para conocer sus habilidades. Lo importante aquí es hacerse una idea general del postulante para saber si es adecuado al puesto y cuenta con los requerimientos técnicos mínimos. Es decir, si tiene la experiencia, los estudios o conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo. Después tenemos la criba curricular en la selección de personal. La criba curricular es en realidad la fase previa a la entrevista al candidato. Aunque se trata de un contacto indirecto con el candidato, ya se selecciona a unos y se descarta a otros. Después está la entrevista al candidato. Posteriormente comenzarían los encuentros presenciales con entrevistas, que van a ser más determinantes para elegir el trabajador. Y la contratación, que finalmente todo habría acabado pues con la contratación. Por último, herramientas utilizadas. Una de las herramientas utilizadas está la entrevista de trabajo.
Es recomendable realizar entrevistas muy estructuradas que aseguren respuestas cerradas y muy vinculadas al puesto a desarrollar y lo más objetivas posibles. Otra herramienta es cartas de recomendación laboral. Otra es evaluación psicométrica. Esta herramienta ofrece un parámetro de medición y comparación objetiva para la selección de personal o procesos de promoción interna. Para este estudio se aplican test psicométricos. Test psicológicos. Pueden ser test de personalidad que midan los rasgos más relevantes de la personalidad o test que miden el grado de motivación, la actitud y los valores. Y otra herramienta sería el examen médico de admisión, que la finalidad de esta herramienta es conocer el estado de salud de sus empleados. Por medio de estos exámenes se determina si el candidato empleado presenta alguna incapacidad o afección que pueda repercutir gravemente en su desempeño o el de sus compañeros.